Él es el teniente de la Guardia Nacional, José Antonio Colina, director además de BPES, en apoyo de los exiliados. Ha sido en Venezuela acusado de todo. Bueno, es uno de los militares que se alzaron en Altamira. Ha sido acusado de poner bombas en medio de un diálogo que se estaba efectuando entre el narcorrégimen y la oposición, auspiciado por la OEA en ese momento. Y es un tipo valiente, es un tipo conocedor y es un analista político. Yo quisiera preguntarle a Colina, ¿cuál es el papel de los militares en Venezuela? Porque ahora todo el mundo, después de lo que pasó en Bolivia, dicen, bueno, en cambio los militares venezolanos no hacen absolutamente nada, en cambio los militares bolivianos sí lo hicieron respetar la Constitución. Bueno, ¿por qué le sugirieron a Evo Morales que lo conveniente era que renunciara por lo que sucedió en estas elecciones y no lo hicieron, por ejemplo, cuando él violó abiertamente la Constitución lanzándose a candidato presidencial? Bienvenido, José Antonio Colina. Gracias, Napoleón. Bueno, básicamente, Napoleón, lo que ha pasado en Bolivia en esta oportunidad es que hemos visto un liderazgo político decidido a acabar con el régimen. Ha habido un liderazgo político que dijo que no iba a dialogar ni iba a negociar con Evo Morales, y eso pues generó un impacto en la sociedad importante, a tal punto que la gente se manifestó en las calles y se quedó en las calles, y eso obligó a los militares a tomar la decisión correcta, que era solicitar la renuncia de Evo Morales. Cuando uno ve un liderazgo político que está claro, que está decidido y que va a cumplir con lo que básicamente le establece su deber ciudadano, entonces vemos que los militares se inclinan hacia el lado correcto, que en este caso es solicitar la renuncia del tirano o del presidente Evo Morales, cosa que no ha ocurrido en otros lugares del mundo. Entonces, para mí la ecuación real, aunque los tres elementos tienen importancia, liderazgo, el liderazgo político, sociedad y estamento militar, para mí el más importante es el liderazgo político, porque es el que va a generar la confianza necesaria para que la sociedad se mantenga en protesta y los militares cumplan con su rol de policía de la Constitución Nacional. Pero en el caso de Venezuela, los muchachos salieron a la calle, mataban a los muchachos, tenía la salida a la calle, entre otros, del partido de Leopoldo López. Leopoldo López terminó preso durante varios años, tuvo que escaparse de la prisión cuando pudo, en fin, y los militares no pasó nada con ellos. Sí, pero en el caso cuando Leopoldo López hizo eso, tenía a toda la mesa de la Unidad Democrática en contra, tenía un liderazgo político que decía que no iba a apoyar la salida de calle, que no apoyaba las manifestaciones, y cuando hay un liderazgo fragmentado, entonces los militares no se inclinan por, obviamente, respaldar a cualquiera de esos liderazgos que tenga la salida, que mantenga la salida en la calle como posible estrategia. Entonces ahí la diferencia la hizo que había un liderazgo fragmentado. Leopoldo López no tenía amalgamado ni tenía controlada la oposición, y los militares en su momento que dijeron no creemos que Leopoldo pueda controlar la situación, y por eso no hicieron absolutamente nada. De hecho, en Venezuela, cuando hacemos un análisis de las situaciones políticas importantes que han ocurrido, hemos visto que cada vez que el liderazgo político dialoga, negocia o dice que la salida no está en la calle, ¿qué han hecho los militares? No hacen absolutamente nada. Y si analizamos en los últimos 20 años cuál ha sido el comportamiento de los militares, es más, no en los últimos 20, en los últimos 40 años, los militares son los que siempre actúan de último. Lo que hacen ver es hacia dónde se inclina la balanza, y es allí donde toman una decisión. Entonces, en el caso de Venezuela, lo que ha faltado desde mi punto de vista es un liderazgo político, primero, unido, cohesionado y reflejado en una sola salida que permita que los militares tengan confianza, y es por eso que los militares han preferido apoyar al régimen de Maduro y no dar una acción contundente, porque cada vez que lo han hecho, básicamente pues o han sido dejados en el camino o han sido traicionados y han terminado en el exilio o en la cárcel. ¿Qué han hecho, por ejemplo, en estos últimos años los militares para hacer cumplir la Constitución, que es su obligación, y sobre eso se juramentaron? Bueno, lo que han hecho en los últimos años, un sector de ellos, es tratar de organizar algún tipo de acción que lleva a resquebrajar el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, hemos visto como una cantidad de oficiales han sido acusados de intentos de golpes de Estado, intentos de magnicidio, y todos han sido encarcelados. Inclusive, en este último año hemos visto como un grupo de militares se fue para Cúcuta a apoyar al presidente Juan Guaidó,
Claro, a lo mejor no era la mejor estrategia, pero lo hicieron. Y otro grupo salió el 30 de abril, también a apoyar al presidente Juan Guaidó. ¿Y dónde están esos militares en este momento? Completamente abandonados. Entonces, esa acción de no darle el apoyo respectivo, esa acción de dejarlos a su suerte, esa acción de no comprometerse, esa acción de no tener comunicación fluida con ellos, es lo que genera una absoluta desconfianza. Y te voy a poner un ejemplo más reciente. Acabamos de hacer un censo hace aproximadamente un mes. Se presentó el censo a la opinión pública, casi 2.780 militares. Se le puso la orden del presidente Juan Guaidó. ¿Y el presidente Juan Guaidó qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? Absolutamente nada. Entonces, si no hay comunicación, ¿cómo puede generar confianza? Ahí te dejo ese interrogante y esa es una de las respuestas por la cual los militares en Venezuela no han hecho absolutamente nada. Y te hablo de los militares institucionales, porque vamos a estar claros, hay una gran cantidad que son narcotraficantes, que son mercenarios políticos, que son corruptos, que están viviendo de un régimen nefasto que les ha dado todas las dádivas y todas las prebendas, pero los que no están de acuerdo con ese régimen no tienen un liderazgo en quien confiar, no se sienten identificados con nadie, no ven quién pueden cumplir la acción del comandante en jefe. Y cuando ve qué ha pasado con los militares que se han pronunciado de Altamira para acá, el resultado no ha sido positivo. Entonces, ¿qué le pueden pedir a un estamento militar cuando en este caso el liderazgo político no ha sido confiable? ¿Por qué crees tú que el liderazgo político en líneas generales no es de confiar por los militares? Bueno, primero que nada porque están influenciados por un señor llamado Henry Ramos Alup que detesta a los militares. Él nunca ha pensado que la salida militar es una opción para solucionar la crisis en Venezuela. Y también porque hay un egoísmo enorme en el cual piensan que si los militares pudieran ser apoyados por ellos, en un momento determinado seguirían con la toma del poder, seguirían con el control del gobierno y los dejarían a ellos sin ningún tipo de error protagónico en los cambios que el país necesita. O sea, yo creo que hay una profunda envidia, hay una desconfianza enorme y es por eso que no confían en el estamento militar para una salida a esta situación que está viviendo Venezuela. ¿Y no será también que no hay el enlace como se hizo en el año previo a la salida de Marcos Pérez Jiménez, el enlace de un civil como fue Oscar Centeno Lucinchi a través de un militar como fue José Luis Rodríguez que se llama? No hubo ese enlace y hay una desconfianza mutua porque es verdad, en la salida de Pérez Jiménez los militares fueron fundamentales, sin ellos no hubiera salido Pérez Jiménez. Y no salió tanta gente a la calle a manifestar. Salieron los estudiantes, por eso se celebra el Día del Estudiante, pero había una junta patriótica que se conoció a última hora, donde estaba integrado gente de AD, de COPEI, del Partido Comunista y creo que de URD también, ¿no? Sí, de URD. Pero después también es verdad que cuando vino el periodo de la llamada Cuarta República, no hubo gobierno donde no se descubriera alguna conspiración de algún militar, especialmente las conspiraciones en el gobierno de Rómulo Betancourt. ¿No será que parte de esa desconfianza y ese recelo es que no llegan a entenderse, no se sientan a dialogar como dialogan con el grupo de narcotraficantes de Miraflores y de Fuerte Tiuna? Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que algo de desconfianza debe haber, pero también hay un mal cálculo político, porque yo te podría decir que sí han estado hablando, pero con militares del régimen. Han estado hablando con Miguel Rodríguez Torres de que los metieran presos, hablaron con Figuera, que está aquí en Miami, el de que fue director del SEBIN, hablaron con otros militares del 4 de febrero, con quien no han querido entrar en conversaciones con los militares institucionales. Con eso es que no han querido hablar. Y la desconfianza, pues la mantienen precisamente por eso, pero yo creo que no han entendido que para que esto se solucione tiene que haber presencia del estamento militar. Las Fuerzas Armadas son el esqueleto moral donde descansa la República. Las Fuerzas Armadas son los que permiten la gobernabilidad, porque es lo que es el brazo armado de la administración pública para asegurar el orden y mantener la tranquilidad y el sosiego de la población. Ellos no han querido entender eso y no confían en nadie y no quieren hablar con los que en algún momento determinado intentan o han intentado hablar con ellos. Entonces, bajo ese esquema, es muy difícil establecer lazos de confianza. Por ejemplo, en este censo que se hizo, que tiene aproximadamente 2.780 oficiales, hay oficiales de todo tipo, hay oficiales generales, oficiales coroneles, oficiales que están dentro del país, oficiales que están afuera, y no les ha interesado. ¿Por qué no quieren conversar? ¿Por qué no quieren saber más allá de lo que se está planteando? ¿Por qué no han querido ni siquiera ver los proyectos de ley que hemos nosotros presentado que tienen que ver con el estamento militar? Entonces, eso lo que refleja es un profundo desprecio, desde mi punto de vista, a lo que se ha planteado
y quizás ese desprecio va a diferentes niveles, a diferentes sectores y no genera la confianza necesaria. Yo lo que estoy convencido es que creen que si los militares participan en una eventual salida de este régimen, pudieran quedarse con el poder. Y ahí están equivocados, porque los militares que han planteado participar y que han planteado mantener una comunicación fluida y una comunicación que permita generar credibilidad y confianza en ambos sectores, lo que están buscando es que Nicolás Maduro se vaya del poderle darle soporte y fortaleza a un gobierno de transición y que los militares regresen a sus cuarteles para hacer un proceso de reingeniería de la Fuerza Armada Nacional. Pero eso es ese no algo es que el caso, lamentablemente... pero ese no es el caso de los militares del 4 de febrero y luego de diciembre del mismo año. Bueno, no es el caso. ¿En qué sentido no es el caso? Que Porque se ellos quedaron han con el hablado. poder, que dieron un golpe y se quedaron. Bueno, en aquel momento, sí, en aquel momento el golpe lo dieron ellos, pero en este caso no se está planteando eso. En este caso se está planteando inclusive respetar lo que ha sido el gobierno de transición. Se está hablando de cómo sería el proceso para la toma de la Fuerza Armada Nacional, cuáles son los componentes que hay que actuar primero, dónde hay que neutralizar, a quiénes hay que apresar, a quiénes hay que encarcelar. Pero ellos no quieren escuchar. Entonces, bajo ese esquema, ¿por qué tanto temor? Lo que sí les puedo decir es algo. No hay posibilidad alguna de que pueda haber un cambio en Venezuela si no se cuenta con el estamento militar. Y cuando me refiero al estamento militar, me refiero a los militares que están dentro del país en situación de actividad, como los que están en situación de reserva activa, como los que se han ido de baja, como los que no están en este momento portando el uniforme, porque yo estoy convencido, y así se lo he hecho llegar al presidente por diferentes vías, de que la nueva base de la Fuerza Armada no está en los militares que se han corrompido dentro de la institución. La nueva base de la Fuerza Armada está en los militares que se han ido, que han desertado, que le han hecho procesos ilegales para votarlos en la fuerza por no someterse a los designios de esta revolución maléfica. Entonces, si ellos no quieren entender eso, si no tienen una visión clara de cómo va a ser su aparato de fuerza para poder generar gobernabilidad, lamentablemente pues no van a poder salir del régimen porque eventualmente Maduro, que a través de Padrino López controla buena parte de la Fuerza Armada, a pesar que no tenga popularidad, a pesar que no tenga apoyo internacional, seguirá manteniéndose en el poder con el apoyo de unos cuantos fusiles, que es lo que lo mantiene hasta ahora. ¿Y cuál es la popularidad de Maduro y Diosdado Cabello dentro de la Fuerza Armada en Venezuela? La de Maduro es cero. Realmente Maduro los militares no lo quieren. A quien respetan todavía un poco es al general Padrino López, que es el ministro de la Defensa, y lo respetan porque es un individuo que, a pesar de la cómica que ha puesto en los últimos 10 años apoyando esta revolución, era un oficial que venía bien visto dentro de las Fuerzas Armadas. En el caso de Diosdado Cabello, el apoyo se traduce solamente a un sector que tiene que ver con el ejército, porque Diosdado fue muy habilidoso y muy inteligente, siendo miembro de una promoción muy numerosa que graduó casi 300 oficiales, 289 para ser más exacto. Hay una gran cantidad de generales, compañeros de él, que todavía se encuentran en situación de actividad, tienen cargos importantes y esos oficiales responden a él. Pero el poder de Diosdado en las Fuerzas Armadas se muere cuando su promoción pase a retiro o cuando comiencen a sacar esos oficiales y a dejarlos sin cargo. Entonces, el poder de Maduro sobre la Fuerza Armada no es real. El poder de Diosdado Cabello sobre la Fuerza Armada no es real. Yo creo que hay una gran fragmentación. Yo creo que hay una gran división enorme, porque hay unos que han podido enriquecerse y otros no, y hay una gran cantidad que está descontento, pero esos que están descontentos no tienen un líder, no tienen a alguien confiable a quien seguir, no tienen a alguien en quien poder respaldarse para poder actuar, mientras que los pocos que están del otro lado, si tienen un liderazgo claro, que lo tienen en Diosdado Cabello y en Padrino López, si tienen una meta segura que es mantenerse en el poder para seguir robando, y si tienen claro que si salen del poder, su destino va a ser o la cárcel, o la muerte, o el exilio. Ahora, hay dos cosas que quiero preguntar antes de que se me olviden de que tú has dicho. ¿Por qué ellos no confían en o no entablan aparentemente relación con militares institucionales, que son los que en todo caso, si son institucionales, van a garantizar que van a hacer cumplir la Constitución y no se van a quedar en el poder para hacer otro tipo de dictadura o la misma dictadura? Hay que recordar que Chávez decía que había que instaurar la democracia y ellos acusaban de todas las violaciones que se estaban haciendo en aquella época a la Constitución Nacional, porque se estaba violando la Constitución Nacional, jamás como ahora, evidentemente. Salimos de Guatemala a Guate mucho peor. Eso por un lado. Y por otro, ¿por qué tantos años Baduelen preso? No es, pregunto yo, porque lideriza buena parte de esos militares que están todavía en Venezuela. No, Maduro está preso simplemente porque es el mensaje a los militares que se quieran voltear o a los militares que quieran traicionar a la revolución. Quien traiciona la revolución
termina como Baduel en un calabozo y nadie lo va a sacar. Eso es básicamente lo que ejemplariza, el ejemplo que quieren dar. Porque si Baduel tuviera fuerza dentro del estamento militar, bueno, ya lo hubiesen sacado. ¿Por qué no lo han sacado? Está preso en una cárcel militar. Perdón, está preso ahí en Fuerte Tiuna, en la policía militar. Si tuviera tanto arraigo, ya lo hubiesen sacado. Es para mandar un mensaje. El mensaje es, si te lo los de volteas, vas a la cárcel. ¿Por qué dices que no, la gente de los partidos políticos no se acercan a los militares institucionalistas y sí a militares que han trabajado con el régimen y han tenido puestos terribles con el régimen? Bueno, porque ellos consideran que estos militares del régimen, que ya han probado las mieles del poder, que de una u otra manera tienen un punto de negociación porque todos son o corruptos o mercenarios narcotraficantes, pudieran chantajearlos y controlarlos mejor que de repente un militar institucional que no se va a prestar a las vagabunderías que pudieran eventualmente hacer los políticos que vengan después de esta tragedia que ha vivido Venezuela. Porque vamos a estar claros, el estamento político en Venezuela está demasiado viciado, está demasiado comprometido, tiene algunos vicios y algunas mañas que también la hace la revolución. Y entonces, si tú confías en un militar institucional y ese militar institucional no te permite que tú hagas lo que te dé la gana, eventualmente te puede dar un golpe y te puede sacar. Entonces, ese es el celo y la envidia o la desconfianza que hay. Yo lo que pienso, Napoleón, es que lamentablemente los objetivos de algunos no son muy claros. Algunos quieren es que la revolución se vaya para ocupar esos cargos, para quizás seguir robando o para tener algunas dádivas o beneficios políticos, y ante eso no les conviene cualquier elemento militar que en un momento determinado se pueda oponer a esa práctica. Entonces, por eso es que no generan confianza, por eso es que no establecen los lazos de comunicación y por eso es que no hablan con ellos y por eso es que eventualmente lo traicionan. Hay que recordar que el propio Julio Borges, cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, aunque no hay públicamente, no hay pruebas de ello, mucho se dice pues que delató a algunos de unos oficiales de la Fuerza Aérea que tenían la intención de actuar. Entonces, eso te demuestra que la comunicación es fluida, que no hay confianza y que básicamente yo creo que aquí lo que están buscando es más personas que puedan ser leales a lo que quieran hacer que leales a la Constitución y leales al objetivo de la República y del país como tal. Ese es mi pensamiento. De hecho, para nosotros que hemos estado en el exilio, no porque vinimos a beber whisky ni a bañarnos en las playas aquí de Miami, sino que hemos estado en el exilio por la persecución del régimen, ha sido imposible, técnicamente imposible establecer comunicación con el presidente Juan Guaidó o con cualquiera de su ala organizativa para plantear los temas de interés en el ámbito militar. Entonces, mi experiencia en este aspecto es muy negativa, la de los oficiales que están en Venezuela es muy negativa y es por eso que no vemos que exista ningún interés de realmente establecer una comunicación fluida y mucho menos establecer una plataforma de acción que permita acabar con esta tragedia que está viviendo Venezuela y que representa a Nicolás Maduro. Eso quiere decir que ustedes en más de una oportunidad han querido hablar con los representantes del gobierno virtual que tenemos y que no sé si ya oficialmente dirige Guaidó, pero la Asamblea Nacional en principio no lo quiso como presidente, no lo hizo presidente. El día que se juramentó no era con el aval de la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que ustedes han tratado de comunicarse con algunos de los representantes de nuestro gobierno, el constitucional, el legítimo, que es el de Guaidó, y no han tenido oportunidad, no han querido hablar con ustedes. No han querido hablar con nosotros. De hecho, le planteamos la necesidad de nombrar agregados de defensa en los países, no nos hicieron caso. Le planteamos la necesidad de hacer un censo, no lo hicieron. Si han hablado con ellos. No, lo hemos planteado. Yo lo hago de manera privada y después de manera pública. Nunca se lo he hecho de manera, nunca hemos entablado una conversación como tal, porque nunca nos responden. Le planteamos la necesidad de un censo, tampoco lo hicieron. Hicimos el censo nosotros, se lo colocamos a disposición, tampoco respondieron. Hicimos dos proyectos de ley, una de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y otra de cómo sería el proceso de reincorporación de oficiales para poder dar esa base, esa primera plataforma para poder reorganizar a la Fuerza Armada Nacional. Hicieron caso omiso. Entonces, no ha habido interés alguno de tener comunicación, no ha habido interés alguno ni siquiera de revisar lo que nosotros estamos pidiendo o que lo estamos planteando. De hecho, nosotros se lo hemos mandado al presidente Juan Guaidó, se lo hemos mandado a la Comisión de Defensa que está presidida por el diputado Eliezer Ciri y la respuesta ha sido nada, un silencio absoluto. Entonces,
Mi conclusión es que ellos no tienen intención alguna, por lo menos, de escuchar o de trazar una estrategia con quienes hemos planteado como prerrogativa fundamental a organizar la Fuerza Armada Nacional o una base de la Fuerza Armada Nacional para que ese gobierno interino o el que venga tenga gobernabilidad en Venezuela. Pero ellos ni siquiera se han sentado, como es su obligación, de escuchar a todo el mundo, aunque estén en desacuerdo totalmente con ustedes. No se han sentado a escucharlos, dices tú. No, no se han sentado a escucharnos Y nada. cuando se presentan en público y ustedes están y les hacen las preguntas que dicen ellos. Bueno, mira, realmente cuando lo hemos hecho públicamente lo he hecho a través de los medios de comunicación. No es que he ido a una asamblea donde ha estado un diputado o donde ha estado un funcionario de ellos, porque de hecho aquí en Miami casi ni viene. Si te das cuenta, tú sabes que yo vivo en Miami, por acá no han portado. Por acá no han portado mucho, van directamente a Washington, hablan directamente en Washington. Lo único que sí hicieron fue que enviaron al agregado militar, que es el coronel Silva Silva, al evento que hicimos cuando presentamos el censo. Él se llevó toda la información y bueno, hasta ahora no había respuesta alguna. Y ya has tratado de comunicarte con él. Con Silva Silva. Sí, con él hablo toda la semana. ¿Y qué dice él? Bueno, que ya envió la información, pero que no recibió respuesta. Ahora, hace unos 10 minutos creí entender que afirmas que Ramos Alú es el titiritero, casi dijiste eso, aunque no con esas palabras, de todos los asambleístas. ¿En qué te basa para eso y por qué los asambleístas en su enorme mayoría van a hacer lo que Ramos Alú, que es el presidente de un partido que está en la decadencia por culpa, entre otros, de Ramos Alú, le van a hacer caso si no pertenecen ni siquiera a su partido? Bueno, le hacen caso por múltiples razones. Ramos Alú maneja una importante red que permite financiar a cierta cantidad de diputados en Venezuela. Para nadie es un secreto que muchos diputados que no les pagan el salario para poderse movilizar, para poder ir a la asamblea, para poder viajar por el mundo entero, ¿quién paga esos viajes? No pagan financistas. ¿Y quién controla esos financistas? Henry Ramos Alú. Esa es su manera como él mueve la mano negra y la mano peluda dentro de Venezuela, la mueve en base a sus objetivos y es en cierta forma quien ejerce más influencia sobre Juan Guaidó. Juan Guaidó está más cerca de Henry Ramos que del mismo Leopoldo López o Voluntad Popular. Entonces, Henry Ramos, para nadie es un secreto que es antimilitarista, no cree en las Fuerzas Armadas, no le gustan los militares, los detesta con todo su ser. Y ante esa posición que él tiene, pues se la transmite al resto de los diputados y no toman ningún tipo de acción. Y si quieren hagan la tarea, para que me corrijan, vean qué acción han tomado en los últimos 4 años la Asamblea Nacional en materia militar. Ninguna. Ninguna. Y también revisen todo lo que le hemos propuesto en materia militar desde el exilio, obviamente los militares que estamos en el exilio y los que están dentro de Venezuela también. ¿Y quién ha escuchado? Absolutamente nada. Entonces, esa es la conclusión a la que yo llego y la que yo saco, porque al final del día no tengo otros elementos para pensar distinto. Y Henry Ramos es un individuo que siempre ha soñado con el poder. Pienso que ven los militares un peligro para su objetivo y no sabe que se está equivocando y que en su prerrogativa personal se está llevando el país completo. Ahora, tengo que entender que además Henry Ramos es muy buen manipulador y tiene muy buena labia para convencer a la gente, con lo cual puede también convencer a más de un militar con esa labia y esa capacidad que tiene y esa experiencia que tiene de tantos años en un partido político. Si logró desbancar y destituir de la presidencia al mismísimo Carlos Andrés Pérez, si logró votarlo del Partido Acción Democrática al mismísimo Carlos Andrés Pérez, justamente por el ansia de poder, porque considera, supongo yo, y en el mejor de los casos, que Carlos Andrés Pérez estaba equivocado y que el Partido Acción Democrática iba mal y él lo iba a enderezar. Supongo que dirá, bueno, y no se acabó el partido como querían los chavistas, gracias a mí, dirá él, ¿no? Que aquí está, todavía existe el partido. Todavía fíjense que a mí me hacen caso como presidente del partido. ¿Por qué crees que él se va a supeditar al régimen, una narcodictadura que él sabe perfectamente bien que nunca le van a dar el poder en la narcodictadura? Bueno, pero tiene poder porque en Venezuela él hace lo que quiere, con él no se mete. Yo no he visto que lo hayan metido preso o que le hayan allanado la casa o que le hayan metido un escracho, que vayan los colectivos a caerle a golpe. Yo no he visto que eso ha pasado con Henry Ramos Alú.
Entonces, en cierta forma, yo creo que Henry Ramos Alú, en todo caso, no ha hablado con él, no lo conozco, es mi amigo, ni nunca lo fue. Yo lo que creo es que él lo que quiere es llegar a Miraflores y ser él el presidente. bueno, sí, y entonces él considera que ante un descalabro de una revolución que se desmorona, si él mantiene su nivel de presencia y su nivel de dominio político, eventualmente él podría gobernar. Eso es lo que él cree. Lo que sí está claro es que ni va a gobernar, ni tiene la popularidad y por demás, tengo que aclararlo, las Fuerzas Armadas lo desprecian con todo su ser, tanto los que están afuera como los que están adentro, sobre todo porque entienden y saben que uno de los grandes causantes de la tragedia que está viviendo Venezuela, aparte del chavismo, es Henry Ramos por ese ego que tiene de ser presidente, por esa situación de ser un tirano o un caudillo dentro de Acción Democrática y por ser uno de los principales responsables de que no exista comunicación fluida entre el estamento civil con el estamento militar. Entonces, los militares nunca van a permitir o nunca van a aceptar a un comandante jefe como Henry Ramos, él lo sabe, los militares no se sienten cómodos con un individuo que durante mucho tiempo lo que ha hecho es no solo desprestigiarlo, sino cortar cualquier vía de comunicación y a entendimiento de los militares lo ven como un obstáculo para que en Venezuela pueda regresar una democracia real. Porque ¿cómo puede hablar de Henry Ramos de democracia o puede hablar de respeto de las mayorías cuando él tiene 20 años siendo el secretario general de Acción Democrática? No hay más gente en Acción Democrática que pueda ser secretario general. Eso lo ven los militares. Los militares también saben cómo él se ha comportado dentro de la Asamblea Nacional, qué hizo cuando fue presidente. Ellos se dan cuenta de eso. Entonces, no tiene un apoyo, no es bien visto dentro del estamento militar y yo pienso que nunca va a ser presidente de Venezuela. ¿Cuál es la salida? Mira, me estaba diciendo un militar, por cierto, que la diferencia entre los militares bolivianos y los militares venezolanos es que los militares venezolanos son gente de pueblo, que salen de abajo del pueblo mismo. En el caso tuyo, tú eres de clase media, media. Tu mamá era, creo que maestra, ¿no? Maestra, es correcto. Y tu papá, auditor de hospital. Okay. Sí. Y era una Venezuela donde los padres querían que los hijos llegaran a ser doctores o médicos o militares. De hecho, los militares junto con los curas y con los periodistas eran los tres estamentos que más admiraba el pueblo venezolano durante décadas. Pero que el militar boliviano es un militar, no me dijo exactamente la palabra de casta, pero sí que era de padres a hijos, de abuelos a padres, de padres a hijos, un poco lo que sucede con Chile. Yo no lo sabía que en Bolivia era así, yo lo sabía de Chile. Y en Colombia también. Y en Colombia también, sí. Y él habló de, bueno, él habló en general de todos los países andinos, que así eran los militares. Y entonces que a Evo Morales le costó mucho meterse y cambiarle su forma de pensar y tratar de comprarlos para que violaran la Constitución y para que trabajaran para su partido más y no para el país. Cosa que no sucedió con Venezuela. Entonces yo le dije que eso es muy relativo, porque entonces, ¿por qué ellos no le pidieron la renuncia o le sugirieron, porque no le pidieron, le sugirieron la renuncia que según la Constitución los militares bolivianos aparentemente sí pueden hacer, sugerir temas, ¿no?, de políticos, pero no meterse directamente en la política? Que esos militares, ¿por qué no lo hicieron cuando Evo Morales violó descaradamente un referéndum donde el pueblo boliviano en su mayoría dijo que no quería que se hiciera una reelección con él? Así todo hizo la reelección. Así como no entiendo por qué la OEA no formó un escándalo en ese momento, por citarte algo, de un defensor de la democracia venezolana como lo es el actual presidente de la OEA y que además está enfrentado a la dictadura cubana. Entonces, él me dijo que a lo mejor tenía la razón. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, mira, yo pienso simplemente que es posible que no haya corrompido el estamento militar, es verdad, porque hay una casta que va de padres a hijos, se van como entregando el testigo, pero aunque no la pudo corromper y no la pudo controlar al 100%, uno se da cuenta que los militares en su momento veían que Evo Morales gozaba de apoyo, gozaba de respaldo y quisieron, se supeditaron al mandato de Evo Morales. Cuando vieron oportunidad
de que había otro liderazgo, de que había otra forma de pensar, que estaba aglutinando el pensamiento de la gente y que tenía capacidad de acción. ¿Qué hicieron los militares? Lo apoyaron. Entonces sí, es posible que los militares en Bolivia, como van de padres a hijos y representan una casta, como en Colombia, como en Chile, no se hayan corrompido como se corrompieron en Venezuela. Pero hasta que no tuvieron un liderazgo claro en quién confiar y en una acción definitiva donde generar ese quiebre, no actuaron, porque si hubieran sido tan institucionales, lo hubiesen hecho en el referéndum. Mira, usted está violando la Constitución, usted va para afuera. Ellos no hicieron eso. ¿Por qué? Porque la intención de ellos no es tomar el poder. La intención de ellos es comportarse como policía de la Constitución Nacional, que es al final del día lo que tiene que ser un militar. El militar es el policía de la Constitución Nacional. Es el garante que se cumple la Constitución. Pero para ello tiene que haber un líder o tiene que haber un estamento político en el quien confiar. Porque ¿para qué son los políticos? Los políticos no son para gobernar, no son para llegar al poder. ¿Y el estamento militar para qué es? No es para darle gobernabilidad y no es para darle una plataforma sólida para que gobierne. Entonces, eso fue lo que ocurrió en Bolivia desde mi punto de vista, a diferencia en Venezuela, que no ha habido estamento político confiable y obviamente, pues para Hugo Chávez, que venía dentro de las Fuerzas Armadas, le fue mucho más sencillo corromperlos porque sabía cómo pensaban, sabían que por poder, por dinero o por cargo eran capaces de vender hasta su madre y eso fue lo que hizo. Ahora bien, ¿cuál es la salida? Porque si tú dices que quien, el titiritero de los políticos es Henry Ramos Alú y lo desprecias, ¿no? Por otro, y además no tiene ángel, porque no es que no sea popular, es que nunca lo fue, porque realmente, bueno, hay gente que nace con ángel, como Chávez Frías, por ejemplo, y gente que está totalmente desangelada. Además, el mal carácter le brota hasta en la sonrisa, pero en fin. Correcto. Eso la culpa no es de él en todo caso, no haber nacido sin ángel. Pero y a lo mejor ese es lo que le gusta a la gente, que sea un tipo, ¿te acuerdas de Piñerúa? No estoy Sí, correcto. comparando a Piñerúa, que era un tipo vertical, honesto, con Ramos Alú, a quien no conozco, ni quiero conocer. Entonces, y dices que entonces no podemos contar con el estamento político y que el estamento militar está todo dividido, no tiene un líder para hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es la salida? No hay una salida inminente en los próximos meses para Venezuela. Podemos estar 40 años o más como los cubanos y los rusos con esta dictadura. Es posible si no aparece un liderazgo que tenga. Ah, se cayó la llamada. Bueno, se cayó la llamada, señores. Vamos a ver qué hacemos. Ajá, te oigo, se cayó la llamada. Sí, Tú dices que es posible. te decía que es posible si aparece un liderazgo que genere confiabilidad y credibilidad en la sociedad. Un liderazgo que tenga la capacidad de organizar a la sociedad para la acción. Y ese liderazgo no puede venir del estamento político que está en este momento, porque es un estamento político que está completamente desprestigiado. Tiene que venir de un liderazgo emergente. Y ese liderazgo emergente es el que puede lograr con militares que están en el exilio, en el exterior o en la reserva, como lo quieran llamar, con ciertos militares institucionales que estén adentro, generar ese quiebre. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada en el país, Pero porque no hay entonces, confianza. ¿tú sientes que el pueblo ya no confía ni en Leopoldo López, ni en Guaidó, ni en María Corina Machado, ni en Diego Arria, por citarte cuatro que han tenido una gran, y algunos tienen todavía una gran popularidad? Bueno, es posible que todavía confíen en algunos como María Corina, quizás como Diego, pero Diego está fuera del país. Pero cuando vamos a traducir esa confianza en acción, Antonio Ledesma también. pero cuando vamos a traducir esa confianza en acciones, en movilización, no se ha visto reflejada. Y eso es lo que hace falta en Venezuela. Por ejemplo, ¿qué triunfó en Bolivia? La sociedad se fue y personalizó la protesta. No se fue nada más a las plazas, se fue a la casa de los alcaldes, se fue a la casa de los concejales, se fue a la casa de los senadores. Y ahí fue donde vino la renuncia masiva. Si no hay un liderazgo que pueda motivar eso en el país, lamentablemente pues yo no le veo salida y el liderazgo nuestro está demasiado comprometido, está demasiado desprestigiado. Hay muchos rumores de corrupción, muchos rumores de que se han agarrado el dinero de la lucha para sí mismo. Hay muchas cosas que no están claras y mientras eso siga así, entonces no van a tener una gente que realmente los apoye y que les dé la plataforma para seguir adelante. Tiene que aparecer un liderazgo que se comprometa, tiene que aparecer un liderazgo que esté dispuesto a dar la vida por el país y ese el que va a dar el lazo de comunicación para que los militares terminen de colocar la guinda a la torta. De lo contrario, pues no lo veo posible. Ahora, si eso es así,
Hay gente que yo confío en ella, considero que es honesto, trabajador y que ha demostrado su honestidad a lo largo de su vida, como es a un hombre que le debemos la vida los demócratas venezolanos, como es Iván Simonovich, aquella manifestación multitudinaria que llegó hasta Miraflores y que hizo que el dictador renunciara, fue justamente el estamento militar y el político quienes lo devolvieron al dictador. Ahí está Tarre Briceño, ahí está el embajador que tenemos en Colombia, ¿no? Calderón Berti. Calderón Berti. ¿Tú crees que ellos van a estar apoyando a una gente que consideran que la mayoría es corrupta? Bueno, Tarre Briceño, pienso que no, hay Calderón Berti tampoco. Simonovic no lo sé. Entonces habrá que ver cómo se comportan en el tiempo. A lo mejor al principio dan el beneficio de la duda, ahora han escuchado muchas cosas y quizás están esperando el momento oportuno para saber cuándo tienen que abandonar el barco. Eso puede ocurrir y puede pasar. Yo confío en la honorabilidad de muchos de ellos. Ahora bien, si se mantienen plegados a una plataforma, a una estructura que no ha dado resultados, que no resuelve los problemas de la gente y que por el contrario tiene las mismas prácticas que tiene el régimen, entonces pues también los desprestigiará y hará que mucha gente hable mal de ellos. Colina, y entonces, ¿qué crees tú que debe hacer el pueblo venezolano? Pero el pueblo venezolano, Napoleón, tiene que impulsar nuevos liderazgos, tiene que ¿Cómo se encontrar hace nuevos eso? liderazgos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo impulsa? Bueno, eso lo buscas tú con la gente que está haciendo su activismo dentro de Venezuela, identificando quiénes son las personas que están trabajando de manera real por el país. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados al liderazgo de televisión, al liderazgo de la radio, al liderazgo de los famosos. No escuchamos el mensaje, sino cuán popular o cuán famoso sea, y ahí estamos equivocados. Eso no es lo que se debe escuchar. No tiene que escuchar es a la gente que está haciendo el trabajo correcto, a la gente que está buscando organizar para salir del régimen. No seguir dándole un cheque en blanco a quienes hasta el momento no han sido efectivos en la lucha contra esta tiranía. No seguir dándole un cheque en blanco a quienes de otra manera han tenido el apoyo de 54 países, el apoyo de los Estados Unidos y no hemos logrado absolutamente nada o hemos logrado muy poco. Entonces hay que buscar hacia adentro, hay que volver a Carabobo, hay que volver atrás. Hay que volver a lo que nos trajo o a lo que nos originó llegar hasta aquí. Hay que volver a una revisión realmente de lo que piensa el líder y no de lo fashion o de lo popular o de lo bonito que hable. Es allí donde está el problema. La sociedad tiene que involucrarse aún más de lo que se ha involucrado. Es verdad que han puesto los muertos, es verdad que le han caído a palo, es verdad que los han obligado a irse caminando fuera del país, pero al final del día, si no cambiamos esto, es la misma sociedad la que recibe el impacto más profundo. Y los líderes emergen de la sociedad. Quien le da el liderazgo a una persona es el seguimiento de la gente. Entonces llegó el momento de que la gente comience a escoger y comience a apuntalar a los líderes reales y no los farsantes. Y no a los farsantes. Y entonces por eso digo, hay que volver a Carabobo, hay que volver atrás y ver cuál es la estela que nos ha dejado este barco. Y si hay que corregir el rumbo, que yo estoy seguro que hay que corregirlo, debemos hacerlo. Porque aquí no se trata de sacar a los delincuentes esto del poder. Aquí se trata de acabar con ese sistema y de colocar o de impulsar una nueva estructura y una nueva forma de gobierno, una nueva forma de pensar que permita que Venezuela salga adelante. Pero eso nada más lo vamos a hacer con ciudadanos honestos. No lo vamos a hacer con unos individuos que quieran salir de esta revolución para seguir en lo mismo. Eso no lo vamos a lograr de esa forma. Y ahí es donde el ciudadano común tiene un valor importante, porque los políticos no son nuestros jefes. Los políticos son nuestros empleados. Los políticos llegan ahí por el apoyo de la gente. Entonces debemos comenzar a apoyar a quien se lo merece y a quien nos representa, no a los que no han sido tan buenos. Por ejemplo, yo no justifico que el general Ramos Alú camine por Venezuela tranquilo. Debería recibir el scratch y el pito de la ciudadanía por no hacer lo correcto y por tener 20 y pico de años como secretario general de Acción Democrática. Pero eso no ocurre. Entonces hay que comenzar a pensar de esa manera, de forma tal de que puedan surgir liderazgos emergentes que puedan guiar el país hacia el camino que necesita. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio Colina, un hombre valiente realmente, un hombre que está en el exilio. ¿Por qué estás en el exilio y no estás escondido en Venezuela? Tú que has arriesgado tu vida tantas veces allá adentro en Venezuela, tú que arriesgaste toda tu carrera cuando te vas a Altamira sabiendo que lo ibas a perder todo si fallaba como falló la acción. ¿Por qué no estás allá adentro? Por una razón muy sencilla, Napoleón.
porque en Venezuela, en estos momentos, si cuando me salí hace 16 años, duré en la clandestinidad 8 meses, en Venezuela yo no aguantaría ahorita 2 meses en la clandestinidad. Y lamentablemente, el país todavía no ha dado los indicios de querer organizarse y estructurarse para salir de esta pesadilla. Y yo tengo 2 enemigos. Tengo de enemigo al régimen de Nicolás Maduro, que obviamente quiere arrancarme la cabeza, pero también tengo de enemiga a la oposición, que no le gusta lo que yo digo. Entonces, yo en Venezuela, en una clandestinidad, sin un objetivo definido, no voy a hacer absolutamente nada. Ahora bien, cuando tengamos una estructura más o menos fortalecida, que nos garantice probabilidad de éxito, entonces sí, con mucho gusto regreso a la clandestinidad a tumbar ese régimen, pero de lo contrario no lo hago, porque al final del día no quiero ser un próximo Oscar Pérez, no quiero ser un Juan Carlos Caguaripano, porque no tengo complejo de mártir. Y lo que yo he aprendido durante todo este tiempo, porque lo viví, yo no terminé como Oscar Pérez porque me pude escapar. Yo no terminé como Juan Carlos Caguaripano porque me pude escapar al régimen. Pero lo que yo he aprendido es que una clandestinidad sin un objetivo definido y sin una plataforma tiene asegurado el fracaso. Y yo no quiero fracasar, porque el fracaso no significa nada más perder la vida, que en este caso sería lo menos importante. El fracaso significa perder la posibilidad de tener éxito en un momento determinado. Y la clandestinidad para mí vendrá cuando tenga probabilidad de éxito. Por eso es que estoy en Miami y no en Venezuela. Bueno, además te doy toda la razón en lo que estás diciendo, creo en lo que estás diciendo, porque si ha sido tan difícil a gente como Carlos Ortega, por citarte uno que yo conozco, conseguirle un escondite para que pudiera salir del país, ¿no? Imagínate tú tener a una persona en la clandestinidad, cosa que antes, cuando Pérez Jiménez, lo hemos dicho creo que la semana pasada en el programa, cuando Pérez Jiménez, tanto los adecos de esa época y de ese partido que no es este, como los comunistas de aquella época y de aquel partido que no es este, sí tenían organizado y sí defendían a su gente en la clandestinidad y eran efectivos en la clandestinidad. Eso además los que estaban afuera. Los líderes mayores, que si Rómulo, etcétera, estaban afuera, perfecto. Pero los jóvenes estaban dando la cara allí y había mucha gente en la clandestinidad y se sentían resguardados. Y así todo, fíjate lo que pasó con algunos de ellos, ¿no? Que los mataron. Claro. Estaban en la clandestinidad, bueno, Napoleón, los mataron. Nunca lo he dicho, pero cuando yo estaba en Venezuela, porque la gente cree que yo me vine a Miami porque quería disfrutar del sol de Miami. La gente no sabe que yo estuve 8 meses clandestino en el país, dentro de Venezuela. Cuando yo estuve clandestino, que automáticamente me sacaron por la televisión y por la prensa, me andaban buscando, todas las personas que me ayudaban, automáticamente me quitaron la ayuda. Automáticamente. O sea, uno no sobrevive porque el venezolano se atemoriza, la gente no te apoya. ¿Por qué mataron a Oscar Pérez? Oscar Pérez, desde que lo asesinaron, al momento que llegó al FAE, pasaron como 4 o 5 horas. Porque la gente no salió a apoyarlo. Y no nos hemos dado cuenta de eso. No nos hemos dado cuenta que le pedimos a los demás que salgan a liderar, pero no respaldamos, no ayudamos. Y en la época del 58, tú lo acabas de decir muy bien, había compromiso. La sociedad escondía a los líderes, a los que estaban clandestinos, los ayudaban, habían correos humanos, apoyaban. Ahorita no ocurre nada de eso. Ahorita pareciera que pretenden que uno sea Superman o un superhéroe, que uno solo actúe y tumbe el gobierno. Eso no existe. Entonces, yo que he estado en la clandestinidad durante mucho tiempo y sé lo que es eso, yo no aguantaría en estos momentos ni mes y medio de la clandestinidad, y con el poco apoyo que hay dentro de Venezuela, mucho menos. Por eso es que José Antonio Colina está en Estados Unidos y no está en Venezuela todavía. Bueno, Colina, un abrazo. Como se sabe, se te quiere y se te admira, ¿ok? Y ya sabes que cuentas con nosotros para todo lo que sea la promoción de ese trabajo excelente que estás haciendo en BPS, ¿no? Gracias, y esa Napoleón. que estás haciendo por Venezuela. Muchas gracias, Napoleón. Eres excelente ejemplo de un guardia nacional. Cuando generalicen en contra de la Guardia Nacional, recuerda que también hay otros guardias nacionales dentro y fuera del país, como José Antonio Colina. Gracias, Colina. Gracias a ti, Napoleón. Buenas tardes. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.